Saludos y bendiciones para todos. En este problema se va a aplicar las condiciones de equilibrio estático, es decir, equilibrio traslacional, donde la sumatoria de las fuerzas en X y en Y es igual a cero, y la condición de equilibrio rotacional, donde la sumatoria de los momentos de fuerza o torques con respecto a un punto es igual a cero. Para el problema se tiene una escalera que mide 1.8 metros de longitud y 120 newtons de peso. Como la escalera es uniforme, el peso se debe ubicar en toda la mitad de ella, es decir, a 0,9 metros de cualquiera de los extremos. Además, la escalera descansa sobre una pared que es lisa, no hay fuerza de fricción en el extremo superior. Un chango de 100 newtons de peso ha subido 1.2 metros y se detiene en la escalera. Recordemos que el peso, este vector, siempre va dirigido hacia abajo. Pregunta: ¿qué fuerza de fricción debe actuar en la base de la escalera para evitar que ella resbale? Esta fuerza de fricción debe ir hacia la derecha, ya que la escalera en nuestro gráfico se podría deslizar hacia la izquierda, y hallar también el respectivo coeficiente de rozamiento. Además de estas tres fuerzas que actúan sobre la escalera, fuerza de fricción, los pesos de la escalera y del chango, hay otras. La escalera está apoyada sobre una superficie. El piso ejerce una fuerza llamada normal 1, y esta normal debe ser perpendicular a las superficies en contacto. Y la pared ejerce una fuerza de reacción perpendicular a ella, que es normal 2. Para que haya equilibrio de traslación, la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. Dejemos en el gráfico las fuerzas. Tenemos entonces fuerzas horizontales, fuerza de rozamiento y normal 2. La fuerza de fricción dirigida hacia la derecha y la normal 2 hacia la izquierda deben ser iguales para mantener la condición de equilibrio. Fuerzas verticales igual a 0. Tenemos normal 1, el peso de la escalera y el peso del chango. La normal 1 hacia arriba debe ser igual a la sumatoria de los pesos para mantener el equilibrio. Normal 1 es igual a 120 newtons más 100 newtons y la normal 1 es 220 newtons. El problema por el momento no tiene solución. Debemos hacer torques o ubicar el eje de giro en un punto de la escalera donde actúen el mayor número de fuerzas incógnitas. Esto es para ser más eficientes. Lo ubicaré en la base de la escalera, que es donde el torque debido a la normal 1 y a la fuerza de fricción es nulo, porque no hay una distancia hasta ese punto. Recordemos que matemáticamente el torque es igual a la fuerza multiplicada por la distancia, pero con una condición, que esa fuerza y ese brazo deben ser perpendiculares. Recordemos que el torque debido a normal 1 y fuerza de fricción es 0. Por lo tanto, las fuerzas que hacen el efecto de rotación es el peso de la escalera, pero debe ser perpendicular. Trazamos su componente que realiza el efecto de giro, y perpendicular a su respectivo brazo, que mide 0,9 metros. Este ángulo de 53 grados debe ser ubicado con la componente que hace el efecto de giro. ¿Por qué? Si este ángulo es de 53 grados, observen el triángulo rectángulo que les estoy señalando. Este valdría 37 grados, el ángulo que se forma la escalera con el vector peso. Si es 37, el complemento de 37 es 53. El ángulo queda ubicado con la componente que hace girar la escalera. Al descomponer 120, esta componente es igual a 120 por el coseno del ángulo. Donde se forme el ángulo va la función coseno.
Hacemos el mismo procedimiento con el peso del chango, es decir, componente que realiza el efecto de giro, el respectivo brazo, que es 1.2, deben ser perpendiculares. Ahí está el brazo 1.2, el ángulo queda ubicado con la componente que hace el torque, y esto es igual a 100 coseno de 53. Seguimos con la siguiente fuerza, que es la normal 2. Debo trazar la componente perpendicular a la escalera. Forma 90 grados con su respectivo brazo, y el brazo es igual a 1.8 metros. Por alternos internos, el ángulo de 53 grados queda ubicado normal 2 con la escalera, con su respectivo brazo, en esta situación. Descomponiendo normal 2, componente que realiza el efecto de giro, normal 2 por el seno del ángulo. Dejemos las fuerzas que hacen el efecto de giro con sus respectivos brazos en el problema. Y tenemos el peso de 120 coseno de 53, la componente del peso de la escalera, hace que ella rote en el sentido de las manecillas del reloj, ubicando el pivot en la parte inferior. Hace que la escalera caiga y gire en este sentido. El peso del chango, de manera similar, hace que gire la escalera en el sentido de las manecillas del reloj. Mientras que la componente de la normal 2, seno de 53, hace que ésta gire en el sentido contrario a las manecillas. Para que haya equilibrio de rotación, la fuerza, la sumatoria de los torques que hacen que rote en un sentido el cuerpo, debe ser igual a las fuerzas que hace que rote en sentido contrario. Sumatoria de tau con respecto al punto O igual a 0. 120 coseno de 53 por el brazo 0,9 más 100 coseno de 53 por 1.2. Estos son los torques que hacen que la escalera gire en sentido horario. Debe ser igual a la normal 2 seno de 53 por su respectivo brazo 1.8. Y esta es la fuerza que hace que gire la escalera en sentido antihorario. 1.8 por seno de 53 pasa al otro miembro a dividir. Y esto es igual. El resultado que hay en el miembro de la izquierda es 173,32 newtons, es igual a 1,437 por normal 2. Pasando al otro miembro a dividir, el factor que está multiplicando a normal 2, tenemos que tiene como un valor de 95,48 newtons, es la normal 2, pero por la primera condición de equilibrio, la normal 2 es igual a la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción es coeficiente de fricción por la normal donde está actuando esta fuerza de fricción, que es la normal 1, igual a 95,48. Despejando coeficiente de fricción μ, 95,48 newton, y la normal 1 pasa al otro miembro a dividir. Y la normal 1 la tenemos en la sumatoria de las fuerzas en Y como 220 newton. Y esto es igual a 0,43. Espero que me haya dado a entender. Muchas gracias.